Saludo a cada uno que está viendo este video con la paz de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad vamos a estar viendo unos versículos de la palabra del Señor que nos hablan acerca de la ley de Dios. Y cuando hablamos de la ley de Dios, nos abre la incógnita. ¿Qué es lo que debemos de cumplir de toda la ley de Dios? ¿Qué es lo que ya no podemos cumplir? ¿Cuáles son las que quedaron abolidas? Primero tenemos que entender el motivo por el cual Dios tuvo que darle la ley al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, un pueblo que estaba de esclavos, que estaba saliendo de Egipto, y ellos salían con ropas de Egipto, con costumbres de Egipto, con pensamientos de Egipto. Cada vez que se quejaban en el desierto, ellos se acordaban de Egipto, pensando hasta la forma de las tumbas de Egipto. Pero Dios le quería dar a este pueblo que estaba saliendo una identidad diferente a la que tenían. Por eso la ley revelaba la voluntad de Dios para la conducta de su pueblo. En Éxodo capítulo 19, versículo 4 dice: Vosotros veis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Jehová le estaba diciendo a Moisés: dile a este pueblo que... Y allí nos remarca bien: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Él le estaba dando esta ley porque Él quería dar una identidad para que ellos sean un pueblo especial, un pueblo separado, un pueblo exclusivo para Dios. Y allí a los 3 meses de haber salido caminando por el desierto, llegaron al monte Sinaí, y el Señor allí le dio las primeras leyes que vamos a estar leyendo, los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20. Pero vamos a hacer una aclaración. Hoy cuando queremos saber algo, tener una información, ponemos en el buscador y enseguida de internet nos da la respuesta. Si ponemos los 10 mandamientos y le damos a buscar, allí nos vamos a encontrar que hay una gran modificación. En el siglo V, San Agustín, un obispo que hizo unas modificaciones. Él quitó el segundo mandamiento y para que le dé el número, la cuenta de los 10, el 10º lo separó en 2. Pero nosotros vamos a estar viendo qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Leamos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre
y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Dios impartió al pueblo de Israel en el Sinaí las leyes. Y estas leyes las podemos dividir en tres tipos o en tres grupos de leyes. Les dio las leyes morales, que son estas las que estuvimos leyendo. Les dio las leyes civiles o leyes de convivencia, aquellas que regían cómo tenía que ser la sociedad y la nación. Le dio las leyes religiosas. Vamos a estar viendo así rápido en conjunto estos tres tipos de leyes. Las leyes civiles o de convivencia son aquellas leyes que nos hablaban acerca de la guerra, de las relaciones que tenían ellos con los vecinos, la responsabilidad que ellos tenían con los animales, con quién se debían de casar, dónde tendrían que vivir, las leyes de castidad, todas esas cosas que regían la vida a Israel como Estado, como nación, como sociedad. Pero estas leyes dejaron de aplicarse porque ellos en cierto momento dejaron de tener autonomía. Ellos fueron conquistados por los babilonios, después por los medo-persas, después por los griegos, por los romanos, y al estar bajo dominio de todas esas naciones, ellos no podían aplicar sus leyes, sino que tenían que regirse con las leyes de aquellas naciones. Al perder ellos su autonomía, también perdieron estas leyes. Tenemos como ejemplo cuando el pueblo de Israel tenía que pagar tributos a los romanos. Otro ejemplo tenemos cuando los principales sacerdotes acusaron a Jesús de haber blasfemado contra el templo y lo sentenciaron a muerte, pero lo tuvieron que llevar a Pilato, que era el gobernador en aquel tiempo, y Pilato le dijo: juzgadlo ustedes por la ley vuestra. Y ellos dijeron: nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, sino que por eso lo trajeron. O sea, mismo las leyes de ellos, al estar bajo el dominio de los romanos, ya habían dejado de poder aplicarse. Después el Señor Jehová les dio las leyes ceremoniales o la liturgia, todo lo que regían la relación entre Israel y Dios. En ese conjunto de leyes estaban los sacrificios, estaban el tabernáculo, estaban cómo tenían que vestirse los sacerdotes, estaban los muebles del templo, cómo debían de presentar el incienso, cómo acercarse a Dios. Incluso los sacerdotes, cuando se acercaron y pusieron un incienso que a Dios no le mandó preparar, o le prepararon diferente, salió fuego y los quemó a todos. Pero, como dijimos, todo el propósito de la ley, de esta ley, era revelar a su pueblo la voluntad y la conducta que él pretendía de ellos. Israel no pudo cumplir estas leyes. En Santiago capítulo 2 versículo 10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Pero en el plan de Dios estaba enviar a Jesús, que vino a la tierra, vivió como ser humano y cumplió toda la ley. Desde antes de la fundación del mundo dice que Él ya estaba preparado para hacer esta tarea, para venir a este mundo. En San Mateo capítulo 5 versículo 17 dice: Jesús decía: no penséis que he venido para abogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Al morir Jesús nos abrió la puerta a un nuevo pacto, donde no vivimos bajo el dominio de la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué es la gracia? Sabemos que la gracia es aquel regalo que Dios nos dio y que nosotros no merecíamos. En Gálatas capítulo 2 versículo 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El regalo más grande que nos dio el Señor
es la justificación. Es que nuestros pecados han sido justificados delante de Él y a través de la sangre de Cristo nosotros ya tenemos el acceso a Dios, al trono de Dios. Nuestra salvación no depende de cumplir los estatutos dados a Moisés, sino depende de nuestra fe en Jesucristo. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estas leyes también dejaron de aplicarse porque servían para mostrar a Cristo. Son sombra solamente de lo que iba a ser Jesús cuando viniera a esta tierra. Toda esta ley se ha cumplido en Cristo. Jesús mismo le decía a sus discípulos cuando iban camino a Emaús en San Lucas capítulo 24, versículo 24. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él se decía. En San Lucas capítulo 24, versículo 44 también dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Después tenemos los mandamientos o las leyes morales. Y estas leyes son las que el Señor dijo que inscribiría en el corazón de cada uno de los hombres. Hoy aún personas que no sirven a Dios, que no conocen a Dios, pero estas leyes morales están dentro de Él. Ellos saben que no pueden matar, ellos saben que no se puede adulterar, ellos saben que no pueden decir falso testimonio en un juicio, pero nosotros como hijos de Dios también tenemos que cumplirla. Y todas estas leyes, los 10 mandamientos que estuvimos leyendo, se han repetido y la han dejado también en el Nuevo Testamento cada uno de los escritores. Veamos cómo están citados en el Nuevo Testamento los 10 mandamientos. El primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando Dios lo sacó al pueblo de Israel de Egipto, le dijo: yo soy el que te saqué, yo soy tu Dios, yo soy el que derroté a los egipcios y ninguno de sus dioses pudieron librarlo. Entonces le dijo que Él era su Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. San Mateo capítulo 4 versículo 10, cuando Satanás estaba tentando a Jesús y le dijo que lo adorara y le daría todos los reinos, Jesús le respondió: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El segundo mandamiento, aquel que San Agustín quitó porque no condecía con la religión que practicaba, es que no te harás imágenes de ninguna cosa que está en los cielos ni en la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y el Señor decía: porque yo soy un Dios celoso. Él decía que Él es un Dios celoso y quería que nadie se inclinara a otros dioses. El segundo mandamiento: no te harás imágenes. En primera de Juan capítulo 5 versículo 21 nos dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. El tercer mandamiento: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Hoy sabemos que muchos, cuando incluso están insultando, nombran a Dios. Una frase muy conocida que la escuchamos a menudo es: te juro por Dios. Y esto es tomar el nombre de Dios en vano. San Mateo capítulo 5 versículo 34 al 37 dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. El cuarto mandamiento
que es acuérdate del día de reposo. Aquí podemos hacer una salvedad, porque el día de reposo era una señal que Dios le dio al pueblo de Israel. Así como le dio la señal de la circuncisión a Abraham, así como de su pacto, así como Dios hizo el pacto con Noé y le puso por señal el arco iris, al pueblo de Israel la señal le puso que guarden el día de reposo. Fíjese lo que dice Éxodo capítulo 31, el versículo 13 y el versículo 17. Y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Y el versículo 17 dice: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Aquí nos está hablando claramente de que es una señal entre Israel y Jehová, el día de reposo. Pero ¿qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de esto? Pablo escribió con respecto en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Estaba diciendo Pablo que aquellas fiestas, guardar los días solemnes, guardar el sábado, era sombra, y todo se cumplió en Cristo. En Romanos capítulo 14, versículo 5 también nos está diciendo y dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual de todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Algunos decían de allí, de los que se habían convertido en Roma, y Pablo le estaba escribiendo, dice: algunos querían guardar el sábado, porque decían que el sábado era el día santo para el Señor, y otros decían que todos los días eran santos para el Señor. Pero dice que nadie nos puede juzgar en esto, cada uno tiene que estar convencido en su mente. Por cierto, tenemos que tener nosotros nuestro día para el Señor. Tenemos que tener un día en que nosotros nos dedicamos a Él. Tenemos que tener un día en que nosotros nos entremos en la presencia del Señor y tengamos ese momento de intimidad con Él. El quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Eso se repite en Efesios capítulo 6, versículo 1, que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. El sexto mandamiento, que dice: no matarás, se encuentra también en Gálatas capítulo 5, versículo 21, que nos está hablando y dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y sigue nombrando todo, las obras de la carne. El octavo mandamiento: no hurtarás. Lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 28, que dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El noveno mandamiento, que dice: no hablarás falso testimonio, lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 25. Por lo cual dice: desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y el décimo mandamiento, que dice que no debemos codiciar, no codiciarás, lo encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 3, y dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun sin nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ahí nos está hablando acerca de la avaricia, de cuando uno no le alcanza con lo que tiene, o quiere tener lo que tiene su vecino, lo que tiene su prójimo. Dice que no se tiene que ni nombrar entre nosotros esa avaricia. El pueblo de Israel no entendió el propósito de la ley. La ley fue el camino de vida y no el camino a la vida.
cómo se debe vivir no es por obras de la ley. Fíjese en Mateo capítulo 22, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El Señor Jesús resumió toda la ley en estos dos mandamientos. Los cumplimos porque somos salvos, no para ser salvos. Si amamos a Dios, no vamos a ofenderlo viviendo en pecado. Si amamos a Dios, le vamos a creer a su palabra. Si amamos a Dios, vamos a querer pasar tiempo con Él. Si amamos a Dios, vamos a buscar agradarle en todo. Y el segundo mandamiento, que es semejante a este, dice que tenemos que amar al prójimo. Si amamos a nuestro prójimo, no vamos a hacer nada que dañe o perjudique a nuestro prójimo. En resumen de todo lo que estuvimos leyendo, debemos de cumplir la ley moral de Dios, aquella que Él implantó en nuestros corazones. Ellas nos van a dar la identidad como hijos de Dios. Nuestra identidad no la vamos a obtener porque pertenecemos a una denominación, porque nos congregamos en tal iglesia o porque seguimos a tal pastor. La identidad la vamos a obtener viviendo de la manera que Dios estableció que vivamos. La identidad la tenemos cuando nuestra vida moral está de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Él nos dejó escrito en su palabra. Por eso damos gracias a Dios porque podemos tener su palabra y por ella es la que nosotros corregimos nuestra vida y regimos todo nuestro caminar. Que Dios pueda seguir bendiciendo a continuación. Vamos a estar agradeciendo al Señor. Padre, te damos gracias en este momento porque podemos estar, Señor, contemplando tu palabra, que lo que tú nos hablas, Señor, que tú has quitado toda la carga, tú has quitado, Señor, todo el peso de la ley, lo has cumplido y solamente nos has dejado que nosotros amemos al Señor Dios Jehová nuestro, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Y que también, Señor, tengamos cuidado y amemos al que está a nuestro lado, a nuestro prójimo. Por eso, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos ilumina, ella nos guía y ella es la que nos enseña en todo momento. Gracias te damos, Señor, porque tú nos das la oportunidad también de compartir por este medio tu palabra, Señor, aun cuando no podemos hacerlos en las reuniones. Por eso, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús.